Ahora sí, ya que no tenía audio, me acabo de fijar. Bien, entonces comenzamos con nuestro tema 2.1. Lo primero que debemos considerar es que tan importante como la construcción del sistema en sí es su sustentación o defensa ante las personas encargadas de aprobarlo. Esto es válido tanto para proyectos de desarrollo de software para empresas, es decir, cuando ya ustedes son profesionales laborando, para las presentaciones de tesis o trabajo de grado o para defender cualquier tipo de material que ustedes necesiten en el futuro. En realidad, deben tener en cuenta que la capacidad de exponer y defender lo que hacemos, tanto nuestras ideas como opiniones, es fundamental a lo largo de la vida. Y más aún para ustedes quienes como futuros ingenieros de sistemas aspiran a ocupar cargos gerenciales, cargos de tipo estratégico. Por ello, vamos en cumplimiento de lo que plantea el sílabo en el día de hoy, a enfocarnos en el análisis de algunas recomendaciones útiles para la sustentación y defensa de sus trabajos, provenientes de diversos autores. Vamos a ver aquí el primer conjunto de recomendaciones. Tenemos en primer lugar, deben recordar que cuando ustedes vayan a defender en este caso su tesis, deben recordar que se trata de un resumen. Lo que van a exponer no es todo el contenido detallado de la tesis, sino una pequeña síntesis en la cual deben explicar primeramente el problema que fue detectado, que motivó ese trabajo de investigación, los métodos utilizados, describir tanto el problema como la solución, plantear sus hipótesis y finalmente sus conclusiones. Lo ideal es que digamos que este resumen que van a presentar, esta sustentación, esté entre las 20 y 30 diapositivas, no demasiado corto, no demasiado largo. Por otra parte, lo siguiente que deben tomar en cuenta es que no deben memorizar. Eso no es recomendable nunca cuando se está haciendo la defensa de un contenido. Lo que deben hacer es tratar de comprender lo que están explicando. Por lo general, la sustentación de sus tesis tienen unos 15-20 minutos para realizarla y luego viene la ronda de preguntas, por lo que resulta importante el explicar los hallazgos que hayan ustedes determinado de manera clara, concisa y precisa. Deben escoger las palabras adecuadas, tratar de no usar muletillas, de usar un lenguaje correcto, no memorizar partes extensas del texto, porque recuerden que es muy normal el sentir nervios y esto podría jugar un papel importante en contra de ustedes en el caso de cuando estén exponiendo, haciéndoles olvidar esos fragmentos que simplemente se limitaron a memorizar. En cambio, si los han entendido, pueden expresarlo en otras palabras y solucionar así ese tipo de problemas. En tercer lugar, deben evitar leer las diapositivas. En ese caso, así como ustedes ven en esta que les estoy presentando yo, lo mejor es que las láminas solamente tengan datos importantes, para luego encargarse ustedes mismos de explicar, de desarrollar, de ampliar dicha información. En este sentido, debes colocar por lo menos las palabras claves de cada concepto en la diapositiva, de manera que cuando vayan viendo dichas palabras puedan ir recordando lo que tienen que decir. En cuarto lugar, deben demostrar seguridad al responder las preguntas. Recuerden que una parte importante de esa defensa de tesis, de trabajos de cualquier tipo,
es esa demostración del conocimiento a través de las preguntas. Si nosotros contestamos con miedo, con duda, eso nos va a restar puntos y va a dificultar que el jurado, digamos que considere que nosotros tenemos dominio acerca de dicho tema. Para ello es fundamental prepararse adecuadamente, pensando en los diferentes comentarios y preguntas que podrían hacer los docentes. Lo importante, en todo caso, es demostrar confianza en uno mismo y responder a las preguntas de manera segura. De todas maneras, si en algún momento sientes inseguridad por alguno de los elementos que se les está presentando, hay varias técnicas que permiten mejorar a este respecto. Y lo más recomendable es que siempre contestemos con información relevante hallada en la tesis. Estos serían los criterios de un primer autor. Vamos a ver aquí otro grupo de criterios más. Fíjense que cuando estamos hablando de la sustentación, la defensa de un trabajo en grupo, de un trabajo de tesis, de un trabajo, de un proyecto, debemos tomar en cuenta tanto lo que es la gestión de las diapositivas como ciertos factores personales. En primer lugar, tenemos que estar pendientes de nuestra capacidad de síntesis, tal como se dijo anteriormente. Hay que tener muy en cuenta que lo que se va a exponer es el resumen de la tesis. Por lo tanto, ni al público ni al jurado le interesan cada mínimo detalle del contenido. De hecho, muchos jurados valoran bastante que seamos precisos en cuanto a lo que vamos a exponer, que no les hagamos perder el tiempo con nociones de poca importancia. En segundo lugar, debemos destacar solamente lo importante, es algo similar. En este caso estamos hablando de que en las diapositivas debemos colocar solamente información relevante y además de eso que nosotros hayamos comprendido bien. No coloquemos nunca, por ejemplo, cuadros, tablas, etcétera, que no seamos capaces de defender posteriormente. Porque si lo hacemos esto, es muy probable que el jurado precisamente se enfoque en preguntar al respecto y terminemos confundiendo, terminemos haciendo una mala defensa, una mala sustentación. Por otra parte, debemos procurar manejar el tiempo adecuadamente. Como ya habíamos dicho, se tiene por lo general un tiempo de solamente 20 minutos para la defensa de la tesis. Esto no debería asustarlos, muchachos, porque casi nunca se cumple estrictamente. Puede ser que tomemos un par de minutos más, que tomemos unos pocos minutos menos, eso no sería problema. No es que tienen que al pie de la letra tardar esos 20 minutos. En todo caso, si nos pasamos un poco, no nos van a regañar, sino que es probable que te digan que te apresures en cuanto a lo que vas a hablar. O te pidan que por favor cortes lo que estás hablando y entres directamente a la ronda de preguntas. Y esto sería una debilidad en cuanto a tu defensa. Entonces deben procurar administrar bien ese tiempo, practicar bien en casa para que puedan asegurarse de que pueden alcanzar ese tiempo sin sobrepasarse. En este caso es importante organizar adecuadamente la presentación. No hay que ser ni demasiado escaso, ya que seguramente en esa situación el jurado te va a interrogar acerca de los detalles que hayas omitido, porque lo que normalmente piensan en esa situación los jurados es que no colocaste tal detalle porque no tenías dominio al respecto, y ellos optan por preguntarte sobre dicho tema. Ni tampoco hay que extenderse de forma exagerada, añadiendo detalles innecesarios
que lo que pueden hacer en dicho caso también es abrirle las puertas al jurado para preguntas muchas veces difíciles de responder. Es decir, debemos buscar un equilibrio en cuanto al contenido que estamos presentando. Por otra parte, debemos estar pendientes de no leer toda la información. Las láminas llenas de texto, donde la persona lo que hace es leer lo que está escrito en ellas, son una gran debilidad en el caso de cualquier tipo de sustentación, en el caso de cualquier tipo de exposición y más aún en el caso de una tesis. Lo normal es que las láminas tengan porciones breves de contenido y el resto de la información sea explicada por el tesista en sus propias palabras. Por esa razón es conveniente colocar imágenes de buena calidad en nuestras láminas, acompañadas de ciertas palabras claves que te sirvan como guía. Otra cosa que es bastante común en cuanto a este tipo de problemas es el miedo escénico. Si eres de las personas que sufren de este problema, que no les gusta hablar en público, entonces debes practicar muchas veces. Debes procurar ir dominando tanto el tema que vayas perdiéndole el miedo escénico. Yo sé que hay personas que por naturaleza, por lo que sea, sufren de pavor realmente cuando les toca pasar frente al público. Inclusive yo tuve una alumna antes de la pandemia que cuando le tocaba exponer ya prefería que le pusieran cero y no pasar frente al público. ¿Y cómo puede un ingeniero, un futuro gerente, tener ese tipo de debilidades? Eso es algo que deben corregir. Recuerden que no tienen por qué temerle al público. Lo que tienen que hacer es prepararse. Si ustedes se preparan adecuadamente, en realidad ustedes van a terminar siendo más expertos en lo que van a exponer que las personas que están en el jurado, porque ellos están limitados a conocer la información general, a conocer los criterios estándares referidos al tema, pero los detalles particulares los manejan son ustedes, quienes han estado en contacto directo con lo que es el problema. Eso quiere decir que podríamos considerar a los jurados como expertos generales en metodología, en temática, en cualquier tipo de aspecto, en ingeniería de sistemas, la que ustedes quieran ver. Y ustedes serían los expertos específicos en ese problema que se está planteando en la tesis. Otra cuestión importante es cuidar su apariencia. Cuando vayan a hacer la defensa de la tesis, deben vestirse de manera adecuada, ya que esto tiene una incidencia importante en cómo van a ser percibidos por el jurado examinador, por lo que deben usar un atuendo formal y neutral. Esas ropas demasiado casuales, deportivas, festivas, demasiado coloridas, son problemáticas en estos casos, ya que tienden a distraer de lo que realmente estás hablando, que es lo que importa en verdad, hacia tu apariencia. Y esto te sigue restando puntos en cuanto a tu sustentación. Otra cosa, hay que procurar mantener una postura neutra. Caminar por todo el salón, hacer ademanes, gestos exagerados, lo que hacen es desviar la atención del público acerca del contenido y llevarla hacia tu apariencia, hacia tu persona. Otra cosa importante es que no debemos enfocar la mirada en un solo miembro del público, o sea, en un punto fijo, en el techo, en el suelo. En cambio, lo ideal sería elegir 3 o 4 personas presentes e ir alternando el contacto visual entre ellas, muy especialmente en este respecto enfocándose en lo que son los jurados.
Otro detalle también importante es cuidar la estética de la presentación. Si van a presentar con el apoyo normalmente como se utiliza de Word, de Prezi o cualquier otro tipo de recurso visual, las diapositivas que construyan deben ser elegantes y agradables a la vista. No deben ser tan simplistas, pero tampoco deben abusar en los adornos. Responder con seguridad, ya lo habíamos planteado. Y tenemos que también respetar los aspectos de forma de la presentación. Recuerden que toda diapositiva debe tener un título. Deben utilizar alto contraste. ¿Qué quiere decir esto? Letra clara en fondo oscuro, letra oscura en fondo claro. Yo tuve en cierto momento antes de la pandemia personas que exponían y había algunos que exageraban o que no sé si no entendían acerca de este criterio. Vean que por ejemplo hubo un grupo que hizo letras amarillas sobre fondo blanco. Eso no se veía, eso era como para dejar ciego a cualquiera que intentara leerlo. Y hubo otro grupo que colocó letras gris oscuras letras negras sobre fondo gris oscuro. Eso también es un error, porque eso evita la legibilidad, eso dificulta que la persona que está viendo la charla, la exposición, la sustentación, pueda apreciar correctamente lo que está en pantalla y por lo tanto les va a restar puntos. Vamos a ver entonces ahora algunos factores claves para la defensa en la tesis. En primer lugar, algo importante e imprescindible es que deben confiar en ustedes mismos. Si ustedes no están seguros de dominar el contenido, de que ustedes tienen la maestría, la capacidad de entender, de explicar bien ese contenido, no van a poder ser entendidos correctamente, porque esa inseguridad se transmite al público y hace que su sustentación, por mucho conocimiento que tengan, si no tienen esa confianza en ustedes mismos, que se vea como que ustedes realmente no saben lo que están hablando. Ese dudar constantemente mientras se habla, titubeos, estar teniendo que mirar a cada rato al material de apoyo, etcétera, generan ese tipo de debilidades. Entonces deben procurar que en todos los aspectos ustedes se muestren seguros ante el público, ante el jurado. Por otra parte, debemos tratar en esos casos de ser los más claros posibles al hablar. Hay que explicar las cosas de manera concreta y sin darles demasiados rodeos. Esto es sinónimo de que tienes conocimiento tanto del proyecto como de los contenidos en los cuales se basa. Además, es esencial el ser firme a la hora de hablar. Otra cosa importante es armar el discurso con anticipación. No tiene nada de malo establecer de manera anticipada los puntos con los que vas a tratar. Sin embargo, es importante que además de tener solamente un esquema, una lista de puntos, intentes construir ese discurso completo y practicarlo para que te sirva como base, para que las ideas no se te crucen al momento de la exposición. La siguiente, que es bastante importante aunque parece tonta, lleva contigo una copia extra de la tesis. ¿Qué sucede? Es más común de lo que ustedes creen que al momento de ir a su defensa de tesis, defensa de su proyecto, en la copia con la que ustedes estén trabajando falle. Bien sea que la lleven almacenada en un laptop o en una unidad USB y se les corrompa el archivo, se dañe el dispositivo, etcétera. Por eso es importante contar
con una copia de apoyo respecto al contenido. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, lo pueden tener, si las van a llevar en un lacto, también la pueden tener guardada en su correo electrónico, en la memoria de su celular, en un USB, etcétera. Nunca vayan a una defensa de tesis con solo una copia de su material, porque si se les llega a presentar cualquier problema van a quedar bastante mal y eso es sumamente problemático el que les den una segunda oportunidad. Y otra cosa por aquí. Aquí tenemos otra interesante que está aquí. Si no conoces algo, dilo. No es estrictamente necesario responder a todo con sí o no, en caso de que te pregunten. Si tienes conocimiento, es bueno que lo dejes a conocer, que trates de explicar con un poco más de detalle aquello que te están preguntando. Claro está, sin exagerar nunca al respecto. Lo que el comité de todas maneras, lo que el jurado va a analizar es la manera en la que piensas en momentos de tensión, si reflexionas rápidamente y de qué manera lo haces. En todo caso, si no puedes contestar una pregunta, simplemente indícale al jurado que eso está fuera del alcance de tu contenido, de tu tesis, etcétera. Busca una manera creativa de salir de ese tipo de soluciones. Pero esto es un último recurso, porque la idea es que deberías ir preparado en todos los aspectos que estén vinculados con su tesis. No es nada más preparar 20 diapositivas y hacer una exposición sencilla. Es conocer, es dominar todo el contenido de ese trabajo, de ese proyecto. Por lo tanto, no debemos responder por responder. En todo caso, si tienes la idea de lo que vas a responder, pero te cuesta ordenar tus ideas, tus contenidos y expresar correctamente lo que piensas, una estrategia bastante útil para darte un poco más de tiempo es pedir que te reiteren la pregunta. Esto te va a permitir pensar mejor y darle mayor coherencia a lo que vas a decir. Entonces, esa es una forma de poder, digamos que tomar un segundo instante para poder contestar una pregunta que nos resulte difícil o compleja. Por favor, ¿podría repetirme la pregunta? ¿Podría expresarme esa pregunta en otros términos? Por otra parte, como ya les dije, lo fundamental sería este primer ítem de confiar en uno mismo, prepararse, que sería conocer la tesis a fondo. Se supone que ustedes son los que están desarrollando ese proyecto. Por lo tanto, deben saber bastante bien su contenido, cuáles son los puntos respecto a los que van a hablar y en qué momento. No obstante, nunca está de más que conozcan detalles adicionales que puedan estar vinculados y que te pudieran resultar en preguntas para el momento de tu sustentación. Aquí hasta el momento hemos visto un montón de elementos, de factores, de ideas que sirven para apoyar lo que es la sustentación de una tesis. Díganme si hasta el momento están claros los elementos que he planteado. Si tienen alguna duda, les gustaría que aclarara alguno de ellos en más detalle. Está claro, profesor, gracias. Bueno, continuamos entonces. Ahora bien, vean que estamos en un entorno de pandemia, un entorno donde todo se ha hecho virtual. En caso de que les toque hacer una sustentación de tipo virtual, es decir, a través del Zoom o de alguna otra herramienta parecida, debemos tener en cuenta estas recomendaciones. En primer lugar, en cuanto al entorno de trabajo, debemos comprobar los dispositivos, es decir, la cámara web, el micrófono, la laptop, la conexión, y asegurarnos de que no falle nada de estos aspectos.
Aunque anteriormente usted esté acostumbrado, por ejemplo, a ver sus clases, a hacer sus exposiciones a distancia durante el curso, asegúrense de que todo trabaja correctamente antes del momento de su sustentación. Es de suma importancia también estar pendiente de lo que es la iluminación, el encuadre de cámara. Por otra parte, también es necesario elegir un espacio neutro, un espacio adecuado. Por ejemplo, si están en su habitación, es conveniente que no hagan público ningún elemento que inspire poca seriedad. Ejemplo de esto podrían ser afiches, fotos familiares, algunos objetos decorativos, peluches, etcétera. Hay que procurar que ese espacio elegido para hacer la sustentación de la tesis transmita la mayor neutralidad posible. Se recomienda entonces que utilicen una sala o un estudio, pero si esto no es posible, también pueden colocar una cortina unicolor detrás de ustedes y activar algún fondo virtual adecuado. También deben estar pendientes que ese lugar que estén seleccionando esté libre de ruidos, distracciones y del paso de otras personas. En cuanto, ya hablamos del entorno, ahora en cuanto al tesista, lo primero es practicar frente al computador. Hay que asegurarnos, así como nos debemos asegurar que no falle los equipos, que no falle la conexión, debemos asegurarnos que nosotros no fallemos. Esto es bastante sencillo actualmente porque, por ejemplo, con la herramienta Zoom tiene un modo de grabación y podemos utilizarlo para grabar esas prácticas que hacemos, luego volverlos a ver y así ir corrigiendo nuestros errores. Anteriormente ustedes saben que se recomendaba no, expon frente al espejo, por decir algo, para que vayas viendo lo que haces. Pero ya con las nuevas herramientas, las nuevas metodologías, podemos hacerlo de esa manera. Recuerden que debemos aprender y comprender el contenido lo mejor posible, porque el dominio del mismo es la base para poder hacer una buena sustentación. Por otra parte, es importante controlar el volumen de la voz y la postura corporal, al igual que en una presentación en vivo, o sea, en persona, en físico. Hay elementos extraacadémicos que también son evaluados. Por ejemplo, la expresión oral, la comunicación no verbal, el tono de la voz, la seguridad, etcétera. Deben intentar entonces mantener un estado sereno, respetuoso y sosegado al momento de hacer su defensa. No es solamente saber el contenido, sino demostrar seguridad y dominio al respecto. Ahora bien, un buen gerente, una persona que esté relacionada con lo que es el área de gerencia, inclusive una persona encargada de la sustentación de la defensa de tesis, debe tomar en cuenta ciertas habilidades que le permitan hacer un mejor trabajo. Tenemos por una parte las habilidades duras. Estas son aquellas que se identifican con el conocimiento académico curricular que se ha obtenido durante el periodo formativo, es decir, con los contenidos que ustedes han adquirido de sus clases, de sus investigaciones, de su preparación de la tesis. Esas serían las habilidades duras. Por otro lado, tenemos las habilidades blandas, las cuales son el resultado de la combinación de ciertas actitudes sociales, de comunicación, de forma de ser, de experiencia, de personalidad, valores, acercamientos con los demás, etcétera, que hacen que una persona sea un agente dado a relacionarse y a comunicarse de manera efectiva con otros. Esta es la clave principal de cualquier buen gerente.
Entonces nosotros podemos, digamos que tener conocimiento teórico obtenido de cualquier fuente, pero si no somos capaces de expresarlo correctamente, no vale de mucho. Entre las habilidades blandas más buscadas para lo que serían los gerentes, tenemos las siguientes. Primeramente estaría la escucha activa. Esto forma parte, mientras que están haciendo su defensa de la tesis, mientras que le están haciendo las preguntas, deben estar pendientes de captar lo esencial de cada mensaje recibido. Deben tratar de saber escuchar para poder contestar correctamente. Por otra parte está la creatividad, que tendría que ver con la capacidad de buscar nuevas soluciones al momento de enfrentarse a cualquier tipo de problema. Esto es bastante importante, bastante útil al momento de su sustentación para ciertas preguntas que podrían realizarles el jurado. Facilidad de comunicación, que es la habilidad de dar a conocer ideas, inquietudes, problemas, puntos de vista, de manera que sean entendidos por otros. Vean que esto también forma parte de lo que es su sustentación. Deben poder comunicarse adecuadamente esos contenidos que ustedes han preparado. Inteligencia emocional. Esto tiene que ver con muchísimos factores, digamos, hacia el éxito de lo que es su presentación de tesis. Recordemos que hay que mantener una fortaleza mental en el momento que estamos ante el jurado. No podemos dejarnos llevar por el miedo, por la duda, etcétera. Adaptación al cambio. Si se presenta cualquier situación inesperada al momento de la defensa de tesis, debemos ser capaces de conseguir una solución. Esto está bastante relacionado con lo que es la parte de la creatividad. Seguridad personal sería la confianza en uno mismo, en el conocimiento, en la preparación que tenemos, la cual nos va a evitar tener todo ese tipo de dudas y miedos a la hora de sustentar el trabajo. Asertividad está relacionada con nuestra capacidad de soportar puntos de vista diferentes, de aceptar críticas constructivas. La actitud positiva es una visión con un enfoque en la parte llena del vaso y no en la parte vacía. El no rendirnos ante la adversidad, pensar que después de cualquier tormenta siempre va a salir el sol, después de la noche siempre va a haber un nuevo día. Entonces debemos usar eso para fortalecer nuestras mentes, nuestra actitud. ¿Me queda alguna? Sí. Cultura de empresa, debemos también respetar todos aquellos criterios, todas aquellas normativas, estándares que existan dentro del sitio donde estemos sustentando. Recuerden que cada universidad tiene sus propias características, sus propios parámetros, sus propias maneras de trabajar con lo que serían las diversas sustentaciones. Debemos buscar información al respecto y respetar esas normas, esas condiciones que se nos impone. Recuerden que el no conocimiento de las cosas, de la ley, no nos va a eximir de cumplirlas, porque normalmente esos son informaciones de tipo público, de tipo general, a las cuales se supone que cualquiera pudo haber tenido acceso para averiguar si se interesan realmente en hacerlo. Muchas veces no es que la norma no exista o que sea desconocida, sino que somos bastante flojos, bastante descuidados en buscar la información al respecto, conformándonos simplemente con lo que nos dicen. Entonces debemos buscar hacer el mejor trabajo posible. Y tenemos también el espíritu de servicio. No debemos nosotros ser altaneros al momento de nuestra sustentación. Debemos pensar que las personas que están allí como jurados, como público, también son importantes, también tienen que dársele el valor que merecen, porque esas actitudes soberbias y prepotentes
llevan a varios tipos de conflictos que pueden alterar nuestra sustentación. Entonces, hay diferencias entre lo que es exponer y lo que es sustentar. Fíjense que cuando nosotros estamos exponiendo cualquier tipo de trabajo, por ejemplo, aunque sea una tesis, nosotros estamos haciendo simplemente una demostración del contenido, un resumen, donde lo que debemos es expresar fluidez. En cambio, cuando estamos en la parte de la sustentación, lo que tenemos es que demostrar el dominio de los diferentes aspectos, tanto metodológicos como temáticos referidos a ese proyecto, a ese tema que hemos elegido. En este caso, podemos decir que no importan solamente los conocimientos, que las actitudes también son fundamentales. El respeto, la cordialidad ante el jurado, el ser amenos, persuasivos, flexibles, reflexivos, el reconocer nuestras limitaciones, el trabajar de manera organizada, son bastante importantes al momento de la sustentación. Bueno, cuando hablamos entonces de la sustentación de la tesis, podemos separarla en dos secciones, vamos a decirlo así, en dos momentos. Un grupo de actividades previas y un grupo de actividades durante la sustentación. Fíjense que entre las actividades previas, lo primero que debemos hacer, como se les dijo anteriormente, es conocer las exigencias. Es decir, qué es lo que se nos pide cumplir al momento de la defensa de esa tesis. Por ejemplo, el tiempo establecido, los diferentes protocolos y criterios de evaluación. Inclusive, también es importante conocer un poco a esas personas que nos van a evaluar. Entonces, para ello es recomendable asistir a defensas, a sustentaciones de otras tesis, de otras personas, de preferencia que tengan el mismo jurado, porque así podemos ir viendo la manera en la que estas personas evalúan esa, digamos así, ese proceso, qué puntos toman más en consideración, qué puntos les parecen que no son importantes, etcétera, para hacer nosotros finalmente un mejor trabajo de sustentación. Importantísimo, como se lo he dicho varias veces, antes de llegar al momento de la sustentación, hay que prepararse adecuadamente. Entonces, ¿qué incluiría esta preparación? Incluye una serie de elementos. Vean que desde el punto de vista de planeación, debemos primeramente organizar una reunión con lo que es el tutor, el asesor, como quieran llamarlo, para establecer la estructura y el propósito de lo que vamos a hacer. Es decir, para tratar de definir qué es lo que realmente deberíamos incluir dentro de nuestra sustentación. Además, si ya los jurados han revisado lo que es el tomo de la tesis, han hecho correcciones, hay que hacer esas correcciones y estar pendientes porque es muy probable que en esos aspectos específicos es donde ellos se van a enfocar más al momento de lo que es la realización de preguntas. Por otra parte, hay que estar pendiente de la audiencia. Hay que hacerse preguntas como quiénes son, cuál es su contexto, en qué temas son expertos, etcétera. Esto va a permitir adecuar la información, la manera de presentarla a las diferentes características de esta audiencia y prever las posibles preguntas que pudieran presentarse. Además de esto,
Hay que seleccionar la información que se va a presentar. Como ya dijimos al principio, nosotros no podemos en el momento de la sustentación exponer toda la tesis completa. Se expone una pequeña porción. Dentro de esta pequeña porción hay ciertas preguntas que deberían ser abarcadas. Pero antes de ir a esas preguntas me fui del 4, vamos al 3 primero. Hay que estar pendiente de lo que es el tiempo que nos dan para la sustentación. Esto implica que debemos nosotros practicar, debemos nosotros prever que no exagerar en la cantidad de tiempo ni quedarnos tampoco demasiado cortos en nuestra presentación, porque eso le va a quitar digamos que sí, cierta seguridad, cierto puntaje a lo que estamos nosotros presentando. Bueno, dentro de esta selección de la información hay varias preguntas que podemos tomar en consideración. ¿Cuál es el propósito de la presentación? ¿Qué temas deberían quedar claros? Es decir, cuáles son los aspectos más importantes. ¿Cómo puedo cumplir con el tiempo que me fue asignado? Toda la información que estoy colocando en esa o que estoy presentando en esa exposición es coherente, no hay conflictos entre ellas. ¿Cuáles serían los conectores, las expresiones más adecuadas para articular las diferentes partes? ¿Qué recursos visuales son los más adecuados? Fíjense que hay muchas veces que estamos haciendo inclusive el planteamiento del problema, la introducción, el marco teórico, donde simplemente tratamos cada párrafo como un elemento independiente, sin darnos cuenta que hay que buscar que esos diferentes contenidos puedan ir ensamblándose, puedan ir conectándose entre sí mediante el uso de conectores adecuados. Por ejemplo, supongamos que estamos definiendo un término y terminamos con lo que es la definición en un párrafo, pero queremos añadir una conceptualización adicional. Ahí podríamos decir, por otra parte, o también significa que esto que estamos planteando tiene este otro enfoque. No debemos simplemente qué es, por ejemplo, eh, métrica. Entonces la métrica es un valor de referencia que se utiliza para controlar un producto o servicio. Producto es no. Hay que tratar de hacer que esa redacción sea más fluida, sea más agradable para el oyente, porque ese tipo de redacciones tan planas, tan robóticas, no son bien vistas por los jurados. Entonces, sobre todo cuando estamos en la parte oral, hay que tratar de ajustarnos bien a este tipo de criterios. Bueno, vamos a hacer algo. Ya tenemos 7:30 casi. 5 minuticos de descanso, muchachos, antes de continuar con la siguiente parte. ¿Ok? Ok,